Distinguidos invitados, compañeros de la Sociedad de Historia de Reynosa, distinguida concurrencia que nos honra con su presencia, amigos todos, raíz y entraña. Es posible que si mi amigo Rigo de la Viña me hubiera preguntado sobre un título para la obra que hoy comentamos, le hubiera sugerido estas tres palabras. Y si me permiten, voy a decirles por qué. Porque una parte del libro se refiere a las raíces de una familia que llegó a estas tierras entre los 279 pobladores que fundaron Reynosa, familia que tuvo y tiene un lugar destacado en la historia de esta comunidad a lo largo de 2 siglos y medio. En ese lapso, los ancestros del autor aportaron personajes que destacaron en la agricultura, la ganadería, la política y la administración pública. La vida de la familia de la Viña está incorporada al desarrollo de esta dura región, desde la época colonial, desde el surgimiento del México independiente, desde que casi un siglo después de su fundación, Reynosa se convirtió en frontera internacional, cuando nuestra patria apenas daba sus primeros pasos y fuese cercenada por un imperio naciente. A los periodos de inestabilidad se alternaron épocas de vacas gordas, centro de esparcimiento para extranjeros sedientos, presas y aguas domadas que hicieron posible llenar de oro blanco, de mazorcas y de panojas la planicie. En algún momento, a mediados del siglo pasado, en la profundidad de sus entrañas, bajo estos calichares secos y duros como sus habitantes, se descubrieron los manantiales de la energía que mueve el mundo contemporáneo, que es también, por desgracia, fuente de codicia y ambición de dominio. La ciudad se llenó de extraños que usaban botas de hule y cascos metálicos. Llegaron del sur del estado, de Veracruz, de la Huasteca. Su algarabía y alegría natural impactaron y contrastaron con el ánimo sobrio de los lugareños. Llegaron también cientos de técnicos y administradores que procedían de las grandes ciudades, egresados del Politécnico, de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad de Guadalajara. En poco tiempo, Pemex construyó instalaciones gigantescas, circuló inmensos terrenos, levantó grandes edificios de oficinas y colonias habitacionales modernas para sus funcionarios y para sus trabajadores. Más adelante, dispusieron de su propia clínica hospital, escuela, casino, campos deportivos y tiendas de consumo. En 1948, los petroleros formaron la sección 36 de su sindicato nacional. Casi desde un principio surgió un líder carismático que venía de Tampico. Para 1952, Antonio García Rojas, que formalmente ocupaba una plaza de confianza en la paraestatal, era el líder indiscutible del gremio petrolero de Reynosa. Rigo de la Viña inicia sus andanzas por los caminos del petróleo en 1950, recién formada la sección sindical. 9 años después ya era su secretario de actas y formaba parte del grupo
dirigente en torno al poderoso García Rojas. Cabe decir que ningún poder local, del presidente municipal para abajo, tenía ni por asomo la fuerza económica y política del dirigente de la sección 36. El predominio lo tenían los petroleros movilizados del sur, y siendo Rigo de la Viña reinocense de cepa, es de destacarse que haya podido ubicarse dentro de este núcleo de control gremial. En mi caso, llegué a Pemex como ingeniero en 1957. Trabajé en el complejo industrial alrededor de 4 años. Conservo muy agradables recuerdos de esa época. Mantuve excelentes relaciones con mis superiores y con mis compañeros petroleros, sindicalizados y de confianza. Pero curiosamente, llevé muy mala relación con los dirigentes sindicales. Visto a la distancia, era una desproporción que un chamaco recién salido de la universidad osara tener desacuerdos en una época en que sindicato, partido y gobierno eran expresiones de un mismo poder. Lo que Rigo nos narra con muy buen estilo y hasta con un cierto buen humor e ironía es una descripción de cómo eran las entrañas del núcleo de fuerza corporativo de los años 50 a los años 70 del siglo pasado. Es decir, los años en que la hegemonía presidencial llegó a la cúspide. La lucha que se tenía que librar por los dirigentes abarcaba no solo las posiciones propiamente gremiales, sino que se extendía a las diputaciones, a las alcaldías, a las senadurías y se intentó, sin éxito, hasta la gubernatura del Estado. En las refriegas, a veces se gana y a veces se pierde. El sistema premiaba con generosidad a los vencedores y podía darle nuevas oportunidades a los vencidos. Lo que no se perdonaba era la desobediencia. De las mieles y de las hieles disfrutaron y padecieron algunos de los principales personajes de relatos y testimonios, comenzando por Antonio García Rojas, Rigoberto de la Viña y posteriormente, y de manera mucho más ruda, Joaquín Hernández Galicia. A los 44 años de edad, Rigo es jubilado a la fuerza. No pude evitarlo, escribe con cierta amargura. Se autoexilia, como afirma, en el estado de Chihuahua. Luego de algunos años, logra rehacer su carrera y sigue participando, primero en la empresa privada y posteriormente en el servicio público, en la capital de Tamaulipas. En 1987 obtiene una diputación local y por un tiempo regresa a las mieles del poder. En ocasiones me he preguntado, ¿cómo fue que un sindicato tan poderoso, del que surgieron líderes nacionales, no pudo colocar a uno de los suyos como alcalde de Reynosa? La sección 36 incluso tenía programas para pavimentar calles y construir escuelas, con lo que se posicionaba favorablemente ante la numerosa población beneficiada. Se me ocurren dos explicaciones. El poder de los petroleros, con ser tan grande, no resultaba aplastante en una región con una economía muy diversificada y, por otro lado, los grupos políticos locales bien afianzados y experimentados
Temían que una vez que cayera el municipio en manos petroleras, en muchos años nadie se los volvería a arrebatar, como ocurrió, por ejemplo, en Ciudad Madero y en Poza Rica. En el último capítulo de su obra, Rigoberto nos confiesa que tuvo aspiraciones para ocupar la presidencia municipal de Reynosa, como lo hicieron algunos de sus ancestros. Posiblemente no estuvo tan lejos de cumplir esta legítima aspiración. Lo mismo en los tiempos en que encabezó la sección 36, como 10 años después, ya jubilado de Pemex, y que con el apoyo del gremio petrolero, como relata en su libro, formó parte del Congreso de Tamaulipas. Mis felicitaciones, estimado Rigo, por regalarnos estos valiosos relatos y testimonios, tu punto de vista sobre una de las etapas transformadoras de nuestra ciudad. Lo haces en un marco espléndido, en este hermoso archivo histórico municipal, dentro de los festejos que conmemoran la fundación de Reynosa y precisamente en un 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera, día cumbre del nacionalismo mexicano, hoy tan vilipendiado y tan necesario de fortalecer. Has escrito un libro hermoso, pulcro, ágil y ameno, que claramente refleja tu esfuerzo y preocupación para preservar en las memorias de las generaciones futuras dos épocas, la de tus ancestros, habitantes pioneros de estas planicies inmensas, y la de tus andanzas por los intrincados caminos del petróleo, la raíz y la entraña. Gracias. Sí.